El convoy avanzaba lentamente por una carretera solitaria en medio del bosque. A los lados, los árboles se alzaban como sombras inmóviles. Los soldados iban alerta, sus miradas recorriendo cada rincón. Sabían que en cualquier momento el enemigo podía aparecer. Pero el enemigo no apareció. No hubo disparos, no hubo gritos. Solo una explosión súbita. Uno a uno, los vehículos fueron alcanzados. No por misiles, ni por artillería pesada. Ni siquiera hubo un sonido que los advirtiera. El ataque había comenzado, y ellos aún no sabían qué los había golpeado. Fueron drones. No aquellos que se ven en los cielos como aviones de combate, ni aquellos que rugen al pasar. Fueron máquinas invisibles, programadas para matar. Sin intervención humana, un enjambre de inteligencia artificial había decidido quién viviría y quién no. Según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, este ataque fue parte de una estrategia de drones suicidas utilizada en la región de Donetsk en abril de 2023. Lo más aterrador de este ataque no es que haya ocurrido, es que se ha vuelto común, desde Afganistán hasta Siria, desde Nagorno-Karabaj hasta Gaza. Los drones no son el futuro de la guerra, son el presente. La inteligencia artificial ya no solo analiza información, ahora decide quién muere. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? El punto de inflexión ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos inició la guerra contra el terrorismo. En ese momento, los drones aún eran herramientas de reconocimiento, pero la necesidad de ataques de precisión, sin exponer tropas en el terreno, llevó a la militarización de estos sistemas. En 2002, el primer ataque letal con drones se realizó en Afganistán, marcando el inicio de una nueva era. Sin embargo, la transformación definitiva llegó en la última década. En conflictos como la guerra civil en Siria y la ofensiva de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj en 2020, los drones no solo complementaron las operaciones militares, sino que definieron el curso de las batallas. La reducción de costos, la miniaturización de la tecnología y la integración de inteligencia artificial hicieron que los drones pasaran de ser meros observadores a convertirse en protagonistas en el campo de batalla. A medida que las potencias militares y grupos no estatales adoptaban esta tecnología, su impacto se extendió a conflictos como la guerra en Ucrania, donde el uso de drones comerciales modificados y sistemas de enjambre ha cambiado por completo la forma en que se combate. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, primero debemos viajar al pasado, al inicio de todo esto. A lo largo de la historia, la guerra ha sido definida por la tecnología, desde las espadas de hierro hasta la pólvora. Desde los acorazados hasta los misiles balísticos, cada innovación ha cambiado la forma en la que las naciones luchan y ganan conflictos. Pero ninguna revolución militar ha sido tan rápida y devastadora como la llegada de los drones. Durante siglos, la guerra se libró de la misma forma: soldados en trincheras, pilotos en aviones, espías en la sombra. Cada ataque requería una decisión humana, un cálculo de riesgo, una intuición basada en años de experiencia. Pero todo cambió. Ahora, un hombre sentado a miles de kilómetros frente a una pantalla puede decidir el destino de un ejército con solo presionar un botón. El inicio de esta revolución comenzó a principios del siglo XXI, en la llamada Guerra contra el Terrorismo. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos desplegó toda su maquinaria militar en Afganistán. El terreno era hostil: montañas, desiertos y ciudades laberínticas donde los insurgentes podían esconderse fácilmente. En estas condiciones, los ataques aéreos convencionales eran imprecisos y los soldados en el terreno sufrían emboscadas constantes. Pero todo cambió con la introducción del MQ-1 Predator en el campo de batalla. Este dron, que originalmente había sido diseñado solo para misiones de reconocimiento, fue modificado para llevar misiles AGM-114 Hellfire. Ahora no solo podía vigilar, sino también eliminar objetivos con precisión quirúrgica desde miles de kilómetros de distancia. El 4 de febrero de 2002, un Predator sobrevoló la provincia de Paktia, Afganistán, detectando a 3 hombres cerca de una cueva. Uno de ellos medía aproximadamente 1,90 metros, la misma altura que Osama Bin Laden. Desde una base en Nevada, un operador presionó un botón y un misil Hellfire descendió sobre los sospechosos. Fue la primera vez en la historia que un dron armado eliminaba un objetivo sin intervención directa de tropas en el terreno. Aunque el ataque resultó fallido, el hombre no era Bin Laden, marcó el inicio de una nueva era en la guerra moderna. El uso de drones se intensificó aún más en Irak tras la invasión de 2003.
Con el desarrollo del MQ-9 Reaper, una versión más letal del Predator, los cielos quedaron bajo vigilancia constante. Este dron podía cargar hasta 4 misiles Hellfire y 2 bombas guiadas por láser GBU-12 Paveway, con una autonomía superior a 27 horas. El general James Cartwright, ex vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de EEEU, describió este avance de manera contundente. Los drones nos permitieron reducir riesgos y aumentar la efectividad en zonas de conflicto donde el acceso humano era limitado. Lo que antes requería un escuadrón de soldados y un operativo terrestre, ahora podía ser resuelto con una sola aeronave no tripulada en cuestión de minutos. Las tácticas militares cambiaron radicalmente. Antes, para eliminar a un líder insurgente, se necesitaba una operación terrestre con decenas de soldados. Ahora, un solo dron podía hacer el trabajo con un margen de error mínimo. Sin embargo, la precisión no siempre fue perfecta. En más de una ocasión, los drones atacaron convoyes civiles por error, lo que generó una ola de críticas sobre el uso indiscriminado de estos sistemas. A medida que la tecnología avanzaba, el mundo se dio cuenta de que los drones no eran solo una herramienta de guerra, se habían convertido en jueces, jurados y verdugos del campo de batalla moderno. Pero la mayor transformación aún estaba por llegar. En 2011, cuando estalló la guerra civil en Siria, el mundo pensó que sería un conflicto convencional, con tanques en las calles y combates entre facciones armadas. Pero lo que nadie esperaba era que esta guerra se convertiría en un campo de pruebas para la nueva generación de drones. Siria no fue solo una guerra entre el régimen de Bashar al-Assad y la oposición. Fue un tablero de ajedrez donde múltiples potencias probaron sus nuevas armas y estrategias. Por un lado, Rusia apoyaba al gobierno sirio con armamento, asesores militares y ataques aéreos. Por otro, Estados Unidos e Israel realizaban operaciones contra grupos terroristas como el Estado Islámico. Irán, por su parte, utilizó Siria como un campo de entrenamiento para sus drones de ataque. La guerra convencional seguía existiendo: bombardeos, artillería y combates urbanos. Pero poco a poco, una nueva arma comenzó a dominar el campo de batalla: los drones de ataque y los drones suicidas. Uno de los primeros en aparecer fue el Shahed 129, un dron de fabricación iraní basado en el diseño del MQ-1 Predator estadounidense. Con una autonomía de más de 24 horas y la capacidad de cargar misiles Sadid 345, este dron se convirtió en una pieza clave en la estrategia de Irán para apoyar a sus aliados en Siria. Los rusos, por su parte, desplegaron el Orlan 10, un dron de reconocimiento con capacidad de interferencia electrónica. Aunque no estaba armado, su función era esencial: detectaba posiciones enemigas y guiaba ataques de artillería con precisión milimétrica. Pero los drones no fueron utilizados únicamente por las potencias militares. Por primera vez en la historia, grupos terroristas comenzaron a modificar drones comerciales para convertirlos en armas mortales. El Estado Islámico, que en su apogeo controlaba vastos territorios en Siria e Irak, comenzó a utilizar drones DJI Phantom y Mavic, originalmente diseñados para fotografía, para llevar a cabo ataques aéreos improvisados. Estos drones, equipados con pequeñas cargas explosivas, sobrevolaban bases militares y soltaban granadas sobre las tropas enemigas. Este nuevo tipo de guerra cambió la forma en que los soldados operaban en el campo de batalla. Antes, un enemigo podía ser detectado en el horizonte o en un edificio en ruinas. Ahora, la amenaza venía desde el aire, en forma de un pequeño aparato que podía aparecer de la nada y atacar en cuestión de segundos. El impacto psicológico fue devastador. Las tropas empezaron a temer a un enemigo invisible, una máquina que no podía ser convencida ni disuadida. Pero lo más aterrador fue cuando estos drones fueron utilizados en atentados suicidas. En 2017, un dron explosivo dirigido por militantes del Estado Islámico atacó una base iraquí en Mosul, matando a varios soldados y destruyendo vehículos blindados. Fue un ataque sin precedentes, una aeronave no tripulada utilizada de la misma forma que un coche bomba. El éxito de estos ataques demostró que la tecnología de los drones ya no era exclusiva de los ejércitos más avanzados del mundo. Ahora, cualquier grupo armado con acceso a un dron comercial y algo de conocimiento en explosivos podía realizar ataques aéreos. Esto obligó a las potencias militares a desarrollar contramedidas. Los sistemas de guerra electrónica, como los bloqueadores de señales y los rifles de interferencia, comenzaron a desplegarse en el campo de batalla para neutralizar drones enemigos. Pero la lección más importante que dejó Siria fue clara: los drones habían cambiado para siempre la guerra. No solo eran herramientas de las grandes potencias,
sino armas accesibles para cualquier combatiente. A partir de aquí, los ejércitos del mundo comenzaron a ver los drones no solo como apoyo, sino como protagonistas de los conflictos futuros. Pero nadie imaginaba lo que sucedería en Nagorno-Karabaj en 2020. En septiembre de 2020 estalló un conflicto que cambiaría la historia militar moderna. Nagorno-Karabaj, una región montañosa disputada entre Armenia y Azerbaiyán, se convirtió en el primer escenario donde los drones demostraron ser más efectivos que los ejércitos tradicionales. Por décadas, Armenia y Azerbaiyán habían luchado por este territorio, utilizando las mismas tácticas convencionales: infantería, artillería, tanques y defensas aéreas. En 1994, cuando estalló la primera guerra en la región, las fuerzas armenias lograron tomar el control gracias a una superioridad terrestre y a su uso estratégico de las montañas para defenderse. Pero en 2020, Azerbaiyán tenía una ventaja que Armenia no esperaba: una flota de drones avanzados. En lugar de lanzar una ofensiva terrestre masiva, Azerbaiyán usó drones para desmantelar la defensa armenia pieza por pieza. El Bayraktar TB2, un dron turco de ataque, fue la clave de la estrategia azerbaiyana. Equipado con misiles de precisión MAM-L, el TB2 volaba a gran altitud y destruía tanques, sistemas de defensa aérea y fortificaciones armenias con una precisión milimétrica. Los videos de los ataques fueron transmitidos en tiempo real y utilizados como propaganda por Azerbaiyán. Las imágenes mostraban cómo los drones eliminaban con facilidad columnas de blindados y baterías antiaéreas, dejando a las fuerzas armenias completamente expuestas. Pero los Bayraktar TB2 no fueron la única arma decisiva. Azerbaiyán también desplegó el IAI Harop, un dron suicida fabricado en Israel. A diferencia del TB2, que disparaba misiles, el Harop era en sí mismo un arma. Su función era detectar señales de radar de los sistemas antiaéreos armenios, bloquear su ubicación y luego lanzarse en picado contra ellos, explotando en el impacto. Este tipo de ataque, conocido como SEAD, supresión de defensas aéreas, desmanteló en cuestión de días la capacidad de Armenia para defender su espacio aéreo. En conflictos anteriores, los sistemas de defensa aérea eran fundamentales para impedir ataques aéreos enemigos. Pero los Harop hicieron que esas defensas se volvieran inútiles. Armenia intentó responder con sus propios misiles antiaéreos, pero los drones azerbaiyanos volaban demasiado alto o eran demasiado pequeños para ser detectados a tiempo. La guerra, que en la década de los 90 había sido un conflicto terrestre con intensos combates de infantería, se convirtió en una masacre unilateral donde los drones decidían qué objetivos eran destruidos sin que los soldados armenios pudieran hacer nada para detenerlos. En solo 44 días, Azerbaiyán obtuvo la victoria. Las pérdidas fueron mínimas en comparación con conflictos anteriores. En la guerra de 1994, miles de soldados murieron en el frente de batalla. En 2020, Azerbaiyán destruyó cientos de vehículos blindados y sistemas de artillería enemigos con drones, minimizando la cantidad de tropas que necesitaba en el terreno. Este conflicto fue un punto de inflexión en la historia militar. Antes de Nagorno-Karabaj, los drones eran vistos como armas de apoyo, útiles para vigilancia y ataques limitados. Después de Nagorno-Karabaj, los ejércitos del mundo entendieron que un país con superioridad en drones podía derrotar a un enemigo con una fuerza terrestre más numerosa y mejor equipada. Las fuerzas armadas de todo el mundo tomaron nota. En las academias militares, comenzaron a enseñarse tácticas específicas contra drones. Los países con ejércitos convencionales entendieron que su doctrina militar estaba obsoleta, pero mientras las lecciones de Nagorno-Karabaj se analizaban, un nuevo conflicto estaba por cambiar la guerra aún más. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, el mundo vería por primera vez el uso masivo de drones en una guerra de alta intensidad. Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, el mundo pensó que vería una guerra convencional. Pero lo que realmente sucedió fue algo completamente diferente. Por primera vez en la historia, los drones no solo jugaron un papel de apoyo, sino que se convirtieron en una de las armas más importantes en ambos bandos. Desde el primer mes del conflicto, Ucrania utilizó drones para compensar su inferioridad numérica y tecnológica frente a las fuerzas rusas. Los Bayraktar TB2, los mismos drones turcos que habían sido clave en la guerra de Nagorno-Karabaj, se convirtieron en un símbolo de resistencia para los ucranianos. Estos drones demostraron su efectividad destruyendo tanques, sistemas de artillería y convoyes logísticos rusos con precisión quirúrgica.
Uno de los ataques más emblemáticos ocurrió en marzo de 2022, cuando un TB2 ayudó a coordinar el ataque que hundió el crucero ruso Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro. Mientras los misiles antibuque ucranianos se acercaban al Moskva, los TB2 distrajeron los sistemas de defensa aérea del barco, haciéndolos fallar en la intercepción. Este evento marcó un punto de inflexión en la guerra. Un dron relativamente barato había sido clave en la destrucción de un buque de guerra valorado en cientos de millones de dólares. Pero a medida que la guerra avanzaba, Ucrania comenzó a innovar aún más en el uso de drones. Según el medio Reuters, en 2023, soldados ucranianos modificaron drones DJI comerciales para lanzar explosivos sobre posiciones rusas, una estrategia improvisada que se convirtió en parte del arsenal de guerra del país. Uno de los ejemplos más notorios ocurrió en la región de Bakhmut, donde grupos de soldados ucranianos adaptaron drones agrícolas para transportar y lanzar cargas explosivas con precisión sobre trincheras rusas. Este método permitió a Ucrania compensar su inferioridad en artillería con ataques de precisión en áreas de difícil acceso. La respuesta rusa no tardó en llegar. Moscú comenzó a desplegar drones Shahed 136 de fabricación iraní, utilizados para ataques kamikaze contra infraestructuras críticas. En Kiev, en octubre de 2023, una oleada de estos drones logró impactar estaciones eléctricas clave, dejando a miles de personas sin suministro energético. Estos enfrentamientos marcaron un punto de inflexión en el conflicto. Por primera vez, una guerra moderna no se definía únicamente por el poder de la artillería o la aviación, sino por la capacidad de adaptar y desplegar drones de forma masiva y eficiente. Los Shahed 136, drones suicidas de bajo costo, fueron desplegados en grandes oleadas para atacar infraestructuras clave en Ucrania. Estos drones, que tenían un alcance de 2.500 kilómetros, volaban en grupos y saturaban las defensas aéreas ucranianas. A diferencia de los misiles de crucero, los Shahed 136 eran mucho más baratos de producir y difíciles de interceptar en grandes cantidades. Las sirenas de alerta en Kiev y otras ciudades se activaban constantemente cuando los Shahed eran detectados en el aire. Aunque muchos eran derribados, algunos lograban impactar en centrales eléctricas y depósitos de municiones, debilitando la infraestructura ucraniana. Para contrarrestar esta amenaza, Ucrania comenzó a desarrollar sus propios drones kamikaze. Uno de los más utilizados fue el Punisher, un dron ligero diseñado para atacar objetivos estratégicos en territorio enemigo. En 2023, un enjambre de drones ucranianos atacó una base militar rusa en Crimea, destruyendo depósitos de municiones y aviones en tierra. Pero lo más impactante de esta guerra no fue solo el uso de drones comerciales y kamikazes, sino la introducción de la inteligencia artificial en el campo de batalla. En junio de 2023, Ucrania realizó el primer ataque coordinado con drones autónomos, donde las máquinas tomaron decisiones sin intervención humana. Un grupo de drones equipados con IA identificó un convoy ruso y lanzó ataques con precisión. Esto marcó un nuevo capítulo en la guerra. Por primera vez, las decisiones de vida o muerte estaban en manos de algoritmos. Este evento encendió el debate sobre los dilemas éticos de la guerra autónoma. Si una inteligencia artificial cometía un error y mataba a civiles, ¿quién sería responsable? A medida que la guerra en Ucrania continúa, una cosa está clara: los drones han cambiado la forma en que se lucha una guerra moderna. Los ejércitos del futuro no dependerán únicamente de soldados y tanques. Las máquinas, guiadas por inteligencia artificial, están asumiendo un papel cada vez más protagónico en los conflictos del siglo XXI. Pero Ucrania no es el único lugar donde los drones han transformado la guerra urbana. En la Franja de Gaza, la combinación de drones y operaciones urbanas ha llevado el uso de estas máquinas a un nuevo nivel. En la Franja de Gaza, los drones han redefinido la forma en que se lucha en entornos urbanos densos. A diferencia de Afganistán, Siria o Ucrania, donde los drones operan en terrenos más abiertos, en Gaza la guerra ocurre en calles estrechas, edificios superpoblados y túneles subterráneos. En este escenario, la guerra con drones no solo se trata de ataques con misiles o reconocimiento a larga distancia, sino de vigilancia constante, precisión quirúrgica y la integración de inteligencia artificial en la toma de decisiones militares. Israel ha sido pionero en el uso de drones en operaciones urbanas. Desde hace décadas, las fuerzas de defensa de Israel han empleado drones para vigilar Gaza las 24 horas del día. Uno de los modelos más utilizados es el Heron TP, un dron de reconocimiento de alta altitud diseñado para recopilar inteligencia sobre movimientos enemigos.
A diferencia de los drones kamikaze o de ataque directo, el Geron-TP puede permanecer en el aire durante más de 30 horas, rastreando objetivos con sensores avanzados. Este dron ha sido clave para detectar lanzadores de cohetes de Hamás antes de que sean utilizados. Cuando un operador identifica una amenaza, las fuerzas israelíes pueden lanzar un ataque aéreo con precisión quirúrgica. Pero en Gaza, los ataques no siempre ocurren desde aviones de combate. En muchas ocasiones, los propios drones de ataque son los encargados de eliminar objetivos estratégicos. Uno de los drones de combate más utilizados por Israel es el Harop, un dron suicida diseñado para eliminar radares, lanzadores de misiles y vehículos enemigos. A diferencia de un misil convencional, el Harop no impacta de inmediato. En su lugar, puede merodear sobre un área durante horas antes de lanzarse contra su objetivo en el momento preciso. Esta capacidad ha permitido a Israel atacar con precisión milimétrica sin exponer a sus pilotos ni tropas terrestres. Pero el uso de drones en Gaza ha traído consigo serias preocupaciones éticas. Por primera vez, algunos drones israelíes han sido equipados con inteligencia artificial que ayuda en la toma de decisiones sobre cuándo atacar. Esto significa que un sistema autónomo puede identificar patrones de movimiento, reconocer objetivos y determinar el momento óptimo para realizar un ataque. Si bien los operadores humanos siguen teniendo la última palabra, la presencia de inteligencia artificial en el proceso plantea preguntas inquietantes. ¿Qué sucede si un dron comete un error? ¿Quién es responsable si un ataque guiado por IA impacta en civiles? Este debate ha llevado a organizaciones de derechos humanos a cuestionar el uso de drones en zonas urbanas densamente pobladas. Algunos argumentan que la guerra con drones ha reducido la cantidad de bajas civiles en comparación con ataques aéreos convencionales. Otros sostienen que la automatización de la guerra deshumaniza el conflicto y podría llevar a decisiones militares más agresivas. Pero mientras el debate continúa, el desarrollo de drones autónomos sigue avanzando. Las potencias militares ya están probando tecnologías que permitirán a los drones operar en combate sin necesidad de intervención humana. Y eso nos lleva al siguiente capítulo de esta historia, la guerra del futuro. La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de apoyo. Ahora está empezando a tomar decisiones en el campo de batalla. Las grandes potencias militares están desarrollando sistemas autónomos que pueden analizar datos en tiempo real, identificar amenazas y ejecutar ataques con mínima o nula intervención humana. El Pentágono ha invertido miles de millones de dólares en proyectos como el Kratos XQ-58A Valkyrie, un dron sigiloso diseñado para operar junto a aviones de combate tripulados. Este dron no solo sigue órdenes, sino que utiliza inteligencia artificial para tomar decisiones en combate aéreo, identificando amenazas y reaccionando en fracciones de segundo. En Rusia, el S-70 o Khotnik B ha sido desarrollado para misiones de ataque autónomo. Este dron, con una forma similar a un bombardero furtivo, es capaz de operar sin piloto y atacar objetivos sin intervención humana directa. Pero el mayor avance tecnológico no está en drones individuales, sino en el desarrollo de enjambres de drones. Estados Unidos, China y Rusia están probando sistemas donde cientos de drones pueden operar como un solo organismo, compartiendo información y adaptándose en tiempo real al campo de batalla. Estos enjambres pueden saturar defensas aéreas, realizar ataques masivos y coordinar operaciones con una eficiencia nunca antes vista en la historia militar. En 2023, en la guerra de Ucrania, se documentó el primer ataque autónomo llevado a cabo por un enjambre de drones sin intervención humana. El sistema de inteligencia artificial identificó un convoy ruso y coordinó múltiples drones para atacarlo desde diferentes ángulos. Este evento encendió alarmas en la comunidad internacional. Por primera vez, máquinas habían tomado decisiones de vida o muerte sin la participación de humanos. Y con este avance surge una pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para una guerra donde las máquinas deciden quién vive y quién muere? Los expertos en ética militar advierten que el desarrollo de drones autónomos podría llevar a un futuro donde la guerra ya no sea decidida por generales o gobiernos, sino por algoritmos optimizados para maximizar la eficiencia letal. Si un dron comete un error y mata a civiles, ¿quién es el responsable? Si un sistema autónomo decide iniciar un ataque basado en patrones de inteligencia artificial, ¿podría provocar una guerra sin que los humanos lo decidan directamente?
La ONU ha discutido la necesidad de regular el uso de armas autónomas, pero hasta ahora no ha habido un consenso global para limitar su desarrollo. Las grandes potencias continúan avanzando en la automatización de la guerra, conscientes de que quien controle la inteligencia artificial en el campo de batalla tendrá una ventaja estratégica insuperable. Hemos entrado en una nueva era, donde los drones y la inteligencia artificial no solo están cambiando la forma en que se lucha una guerra, sino la manera en que se toman decisiones en el conflicto. El campo de batalla ya no es solo un lugar de soldados y tanques, ahora es un entorno dominado por máquinas, datos y algoritmos que deciden en milésimas de segundo el destino de sus enemigos. Y esta evolución apenas está comenzando. Volvamos al inicio. Aquel convoy blindado que fue destruido en segundos era una patrulla en la guerra de Ucrania en 2023. No hubo intervención humana. Fue un ataque completamente automatizado. Las máquinas decidieron el destino de esos hombres. Y esto es solo el principio. El futuro de la guerra ya está aquí. Drones autónomos. Inteligencia artificial tomando decisiones en combate. ¿Estamos preparados para un mundo donde los humanos ya no sean necesarios en el campo de batalla? Estamos en un mundo donde las máquinas deciden quién vive y quién muere. Pero aún hay una pregunta sin respuesta. ¿Quién controla a las máquinas? Déjanos tu opinión abajo. ¿Crees que la inteligencia artificial hará la guerra más eficiente o más peligrosa?